¡Estamos al aire! Buenos días, esto es 31 minutos. Tulio, te llegó una carta. Pero Juanín, no seas desubicado, el programa ya empezó. Pero es que es urgente. ¿Cómo sabes? Porque ya la leí. Pasa para acá. Es de tu hermana del campo. Ay, ¡fuera, metiche! A ver... Querido Tulio, soy tu hermana Felicinda. Te escribo para decirte que ya no estoy enojada contigo, a pesar de que nunca más volviste a tu pueblo Titirilquén desde que te hiciste famoso. Pero... Déjame terminar. Te quiero pedir un gran favor. Te estoy mandando a tu querida sobrina Patricia Ana para que trabaje contigo. ¡Patricia Ana! ¡Esa niña insoportable! La misma. Ella quiere estar en televisión, así que recíbela. Puede llegar en cualquier momento. ¡Oh, no! ¿Pero por qué? ¿Yo qué hice de malo? La Patricia Ana es una niña terrible. ¿Qué hago ahora? Presenta los titulares. Está bien. En el programa de hoy veremos... Juan Carlos Bodoque nos muestra el río más bio del Bío Bío. Calcetín con Rombosman salva una oficina entera. Conoceremos los peores sobrenombres en la encuesta de Mico el Micófono. Y el ranking top trae sorpresas. ¡Tulio, al aire! ¡Tulio! ¿Dónde estás, Tulio? Aquí. Me estoy escondiendo de mi terrible sobrina Patricia Ana, que me viene a pedir trabajo y puede llegar en cualquier momento. ¿Y esa música qué es? ¡Oh, no! ¡Es ella! ¿Cómo sabes? ¡La conozco! Yo vengo de Titirilquén a vivir a la ciudad donde vive mi tío Tulio, con quien voy a trabajar. Yo soy un poco traviesa y no sé lo que es trabajar, pero mi tío Tulio me quiere y me piensa contratar. Patana, patana, llegas hasta el canal. Aquí el ambiente es muy grato y fama puedes lograr. ¡Viva la pérgola de las flores! Señorita, quiere flores el señor. Tengo rosas muy bonitas para cualquier ocasión. Las hay blancas como novias, las hay rojas de pasión y unas algo paliditas cuando es puro el corazón. Quiere flores, señorita, quiere flores del señor. Luchamos, señor, le luchamos. Luchamos, señor, le luchamos. ¡Mercurio Diario! Luchamos. ¡Mercurio Diario! Luchamos. Sácale brillo con el cepillo. Pásale el paño. ¡Ay, ya basta! ¡Silencio! Sobrina Patricia Ana, por favor, termina con esto. Ya no me digas más, Patricia Ana, tío. Ahora mi nombre artístico es Patana. Mira, Patana, estamos al aire en un noticiero serio. No te preocupes, tío. Ya no soy traviesa. Ahora soy seria y responsable. Puedo hacer comentarios, puedo hacer notas, puedo comentar espectáculos. Incluso inventar noticias, como Andrés Sapi. ¡Soy yo, papá mono! ¿Harías cualquier cosa, sobrina? Cualquier cosa. Entonces, querida, he decidido encargarte algo realmente primordial para el programa. ¿Qué cosa? Sacarás todo el importante polvo de acá. Toma. ¿Qué? Anda, apúrate, hazlo. Es urgente. Sí, está bien, ya saca voy, todo ese ya voy. polvo. Es terriblemente urgente. Por favor, apúrate. Qué astuto soy. Y ahora vamos a una nueva e interesante encuesta de Mico el Micófono. Hola, soy Mico el Micófono, preguntando. ¿Y a usted cómo le dicen? El cabeza de balde. ¡Carepalo! Mono. A mí me dicen la Sailor Moon. ¿Qué te importa?
A mí me dicen la Carena. A mí me dicen el meón. A mí todos me dicen el pajarón. A mí me dicen Brad Pitt. ¡Come torta! A mí me dicen el miedoso. ¿Y por qué? Porque tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. El loco. El Snoopy. ¡Cuchillito que no corta! Ashburnas. A mí me dicen 4 ojos. ¡Chao! A mí me dicen el negro. Ashburnas. A mí me dicen la orejona. Ashburnas. ¿Cómo? A mí me dicen César. ¡Ay! Bailan sin cesar. Bailan sin cesar. ¡El hocico de tarro! ¡El perro! ¡El chico! ¿Quién dijo eso? ¡Aquí! ¡Yo soy muy chico! Ashburnas. El fresco. A mí me dicen que tenga cuidado. ¡Oh! A mí me dicen el genio. Yo opino que poner sobrenombre es muy vejatorio, porque por algo a uno lo bautizaron con su nombre y hay que llamarlo por el nombre, porque el bautismo es una institución sagrada que hay que... A mí me dicen el taxi. Me dicen Arturito. A propósito de apodos, tío Tulio, ¿te acuerdas que en el campo te decían el... ¿Y que por eso te viniste a la ciudad? Porque te daba vergüenza. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Ay, ¿qué estás haciendo, patán? Anda a limpiar, ¿quieres? No te preocupes, tío Tulio. Lo dejé en mano de profesionales. Permiso. Excuse me. Disculpe, permiso. Permiso. Ahora quiero otro trabajo. ¡No! Ucha, tío. Le voy a tener que contar a mi mamá. Se va a poner tan triste. Ah, ya está bien, te daré otro trabajo. Mira, ¿Y qué es lo que va a hacer? tienes que apretar este botoncito que hay aquí y verás algo fantástico. Ya. ¿Y qué es lo que voy a ver? Los comerciales. ¡Todos estamos al aire! Y ya estamos de regreso con Juan Carlos Bodoque y su nota verde. Pero sobrina patana, ¿qué estás haciendo aquí? Quiero hacer la nota verde yo. ¿Tú? Soy tu sobrina y tengo más derecho porque soy verde. ¿Pero qué pasó con Juan Carlos? No te preocupes por él, tío. Ay, ¿pero qué hiciste con él? Si me das el trabajo, volverá sano y salvo. No, dime qué hiciste. ¡Ay! ¡Oh! ¡Juan Carlos! Me raptó Tulio. Pero mi entrenamiento con la manada Pumanque me permitió liberarme de mis ataduras para poder mostrarte mi nota. Bueno, yo mejor me voy. Esto es inaceptable, Tulio. Lo sé, pero mi sobrina quiere hacer cualquier cosa con tal de participar en el programa. No sé qué hacer. Podrías mandarla muy, pero muy lejos. ¿Dónde? Al río Biobío. Conócelo en mi nota. Eusebio Manguera, dueño del canal y editor personal de mis notas, me envió a recorrer el río Biobío, el segundo más largo y caudaloso de Chile, para comprobar cómo el hombre ha modificado completamente su cauce. Según el señor Manguera, del río original queda muy, pero muy poco. El profesor Ulpiano Sorzano me acompaña en esta travesía. De pequeños riachuelos como este, se forma el gran caudal del río Biobío, Juan Carlos. Como en todos los ríos de Chile, el agua proviene de la lluvia y de la nieve. Por eso crece en invierno, cuando llueve, y en primavera, cuando se derrite la nieve cordillerana. El nombre Biobío proviene del sonido wi-wi o vi-vi que hacen las olas marinas cuando se encrespan. Y los mapuches lo llamaban Butalebú, que significa río grande. Dada la gran cantidad de gente que ha vivido ligada al río durante siglos y siglos, yo te diría que este es el río más importante de Chile en cuanto a historia, Juan Carlos. De hecho, le da el nombre a la región del Biobío. El paisaje es conmovedor. Acá el hombre aún no pone sus destructivas manos y la naturaleza permanece intacta. En este sector, llamado Alto Biobío, abundan las truchas, peces favoritos de los pescadores deportivos. ¿Tienes algún problema con que te pesque, trucha? Don't worry. Be happy. Don't worry, be happy. A poco descender, me doy cuenta de que el señor Manguera tenía razón. El rugir de camiones y maquinaria pesada me da las primeras señas de la intervención humana.
Se trata de la construcción de la represa Ralco, que entregará en un futuro electricidad para buena parte del país. El valle que está a mis espaldas será inundado por las aguas de la polémica represa Ralco. La Machifresia, una mujer pehuenche, se opone tenazmente al proyecto. Para nosotros, el río es fuente de toda la vida y ellos lo están matando. ¿Por qué tu pueblo se opone a la represa? Ellos quieren construir su represa en nuestras tierras, en las que hemos habitado durante cientos de años, y eso no lo vamos a permitir. Pero si la represa ya está casi construida. Pero ese no es problema mío, es problema de los Wincas. A mí no me sacan ni a palos. En exclusiva, para 31 minutos, los trabajos de construcción de la central Ralco. Pienso en la Machifresia y se me producen sentimientos encontrados. ¿Tiene derecho el hombre a sacrificar sus tesoros naturales en beneficio del progreso? No lo creo. Más abajo, el río se convierte en un gigantesco lago artificial. Es la central hidroeléctrica Pangi. Antes aquí el río venía turbulento e indomable. Hoy es un manso y aburrido estanque que sirve para producir electricidad. Curioso, le pregunté al ingeniero Facundo Lambreta cuál era el camino que hacía el agua para convertirse en electricidad. El agua del río llega a la central. Acá mueve una turbina que a la vez mueve un eje, y el eje hace andar un generador eléctrico, el cual produce la electricidad. La electricidad producida es transmitida luego por las líneas de alta tensión hacia todo Chile. El agua, en tanto, es devuelta al río. El ingeniero Lambreta me dejó bajar hasta el corazón de la central, donde una turbina gira a gran velocidad gracias a la fuerza del agua. Esta turbina es la directa responsable de que ampolletas, televisores y computadores funcionen cada día. Estaba exhausto. El señor Manguera me había llamado hace un rato para decirme que las centrales hidroeléctricas no eran lo único que el hombre había hecho en el río. Más abajo, unas gigantescas industrias estaban tirando mugre a sus aguas. En el próximo capítulo veremos qué tan cierto es eso. Pero qué interesante todo lo que pasa con el Río Río. Río Bío Bío, Tulio. Por eso, Río. Río Bío Bío. Por eso, Río... Uf, no insistas, Tulio. Esta fue mi nota verde. Soy Juan Carlos Bodoque. Gracias, Juan Carlos. Y ahora vamos a nuestra entrevista. Hoy tenemos como invitada a la doctora Valeria Pantufla, quien nos comentará su nueva técnica nuclear para destapar guáteres. ¿Cómo está, doctora? Muy bien, Tulio. Díganos, importante doctora, ¿cómo es la técnica que usted inventó para...? No sé. ¿Pero cómo no sabe? ¡Para eso le invitamos! Es muy complicado de explicar, Tulio. Mejor hablemos de algo mucho más importante. ¿De qué? De tu sobrina patana, Tulio. Deberías darle un trabajo. A ver, ¿por qué no me deja ver algo? ¡Ay! Oiga, no sea fresco. Me voy a quejar con las autoridades del canal. ¡Ay! ¡Sobrina patana, te pillé! ¿Qué pasó con la verdadera doctora? No sé. Oh, ¿usted es la maquilladora? Sí. Ahora sí que te mereces un castigo. Tulio, hay una información de último minuto. Oh, te salvaste. A ver, un siniestro robo está ocurriendo en este minuto. ¿Un robo? Tío, yo voy. Yo reporteo. Tío. Pero estás loca. Eso es muy peligroso, sobrina. Vete de aquí, vete. Ya verás. Vete. Bueno, y de este terrible robo nos informa nuestro competente y eficiente reportero en terreno, Mario Hugo. ¿Yo? Pero Mario Hugo, ¿por qué no estás en el robo?
Tulio, ¿estás loco si crees que voy a arriesgarme a cubrir ese robo? ¡Pero alguien tiene que ir! No te preocupes, una niña me pasó esta importante suma de dinero a cambio de ir a reportear. Oh, ¡no! ¡Patana, niña porfiada! ¿Dónde te has metido? No te preocupes, tío. Ya he llegado a la casa donde está a punto de cometerse un robo. En estos momentos, el señor ladrón está intentando entrar. Vamos a intentar acercarnos para que nos dé alguna declaración. Vamos. Señor ladrón, señor ladrón. Silencio, ¿qué le pasa? Para 31 minutos, señor ladrón. Ah, 31 minutos, me encanta. Pregúnteme nomás, lo que quiera. Queremos saber qué es lo que intenta robar en esta casa. Bueno, creo que me voy a robar la tele y plata si encuentro. También me gustan los discos. Espero que haya muchos discos. ¿Cuál es la parte más complicada de un asalto? Mira, mucha gente no lo sabe, pero entrar es lo más difícil. Bien, lo dejamos tranquilo para que se concentre. Suerte. Gracias. Cualquier cosa, pregunte nomás. Voy a estar acá 25 minutos más o menos. Ahora vamos a tratar de entrevistar a la dueña de casa. Acompáñame, cámara. Señora, señora. Sí, dígame. ¿Sabía que le van a entrar a robar? No, no tenía idea. Sí, le van a entrar a robar. Oh, pero voy a salir en la tele. Pero avisen, por favor. Permiso, ¿eh? Voy a peinarme por lo menos. Eso es todo por ahora, Tulio. En cualquier momento volvemos con este asalto en vivo. Adelante. Quisiera pedir disculpas a los telespectadores por esa pésima nota. Nunca más se repetirá y nos comprometemos como canal que... Está subiendo el rating por primera vez en 4 meses. Gracias a la simpática nota de Patana. ¡Ay, no puede ser! Vamos a comerciales, vamos a comerciales. Escúchame, Juanín. Mi sobrina Patana no puede seguir reporteando ese peligroso robo. La voy a enviar inmediatamente al campo, de donde nunca debió haber salido. No se puede. ¿Por qué no? Porque estamos al aire y tienes un contacto con ella. ¿Qué? Ya estamos de vuelta en el asalto en vivo. Esta vez desde dentro de la casa robada. El ladrón ya ha podido ingresar y está revisando el lugar. Estamos con la señora Inés, que es la dueña de la casa. ¿Cómo está, señora? Emocionada por salir en la tele, pues. ¿Qué va a hacer ahora que le están robando? Bueno, me voy a poner a llorar y después me voy a quejar de que hay muy poca seguridad. ¡Excelente! También llamé a la policía. ¿Pero qué es eso que se escucha ahí? Ah, es la policía que ya está haciendo ingreso al recinto. ¡Bravo! ¡Hurra! ¿Por qué aplaude a los carabineros? Bueno, es que nunca me han llevado detenido y eso me emociona mucho. Vamos a hacer ingreso a ver, pues no se ve nadie. Bien, tío Tulio. En unos minutos más se va a llevar a cabo el arresto. En cualquier momento volveremos con este emocionante asalto en vivo. Sobrina, vuelve para acá. Esto es un desastre. Llamaré al calcetín con rombos man para que solucione este problema. A ver, 800 rombo. ¡Maldición, está ocupado! Así es, Tulio. Calcetín con rombos man está en otro caso. ¿En cuál? En este. Cabezona, cabezona, cabezona. Chilote, chilote, chilote. Firulais this, firulais this. Fea, vieja fea, vieja fea. Borracho, borracho, borrachito. Pepe Plomo era el jefe de una oficina y molestaba a todos sus trabajadores. Mis tallas son insuperables. Esta oficina ríe con mis... Pepe Plomo era un verdadero plomo. The little. Bueno, y entonces The little. me dijo... ¡Ay! The little. The little. Mi chico, a mí ya me tiene aburrido este jefe con tanto que lo ofende, pues. Ay, sí, no es posible que nos trate así todo el tiempo, hay que hacer algo con él. Y iría a hablar con él, pero ando pasado pipeño. Tenemos que ir todos. Yo ya no lo soporto. Alguien debería hablar con ese fastidioso. Sí, ¿vamos? Vamos. Jefe, estamos aburridos de usted y sus bromas. No nos moleste.
¡Cállense, pedazos de género! Esto no puede seguir así. ¡Permiso! Mira, abusador, te las vas a ver conmigo. ¿Y quién eres tú, mequetrefe insignificante? Soy César Quintanilla. ¿César Quinta qué? Nilla. ¡Quintanilla! ¡Cabeza de silla! ¡Ah, jaja! ¡Vete de aquí! Lo que nadie sabía es que ese calcetín valiente no era otro que... ¡Calcetín con rombos, man! ¡Cállense, gallinas! ¿Acaso llamaron a Calcetín con rombos, man, para acusarme? Mira, tienen todo el derecho a denunciarte, porque... todo niño tiene derecho a tener a quien recurrir en caso de que nos maltraten o nos hagan daño. Gracias. Gracias. Perdón, nunca más. Por favor, no me acusen al jefe superior de esta entidad, el señor Mandiolino, que en verdad es el verdadero jefe. Yo solo soy un empleado más. En realidad soy un cobarde. Me castigo. Pero mi chico, entonces lo acusamos o no lo acusamos. Yo creo que aprendió la lección. Por esta vez, no lo acusen. Mejor acusemos a César Quintanilla, que se fue sin pedir permiso a nadie. Bueno, y ahora mejor me voy, amigos, y traten bien a sus compañeros. En especial a ese tal César Quintanilla, que es tan bueno. ¡Chao! Y así termina otra aventura de Calcetín con Rombosman, el héroe favorito de todos. Hasta la próxima. Nos vemos. Bueno, ¿ya volvió mi sobrina? Casi. ¿Cómo casi? ¿Todavía está reportando ese peligroso robo? Sí, y nos tiene un nuevo informe. ¡Ahora el frugor! En este momento, el policía se está llevando al ladrón que estaba robando en la casa. Oiga, pero no se vayan. ¡Oh! La señora los detiene. ¿Cómo no se van a quedar a comer? Tiene razón. En realidad yo no quería decirlo, pero ni siquiera he desayunado. Pasen entonces. ¡Oh! La señora Inés sirvió un delicioso almuerzo y el ambiente del asalto es muy grato, Tulio. Deliciosos tallarines, señor Inés. Usted tiene una mano de ángel. Es que cuando se cocina con cariño... ¿Por qué no vemos tele? Hoy todavía tengo la tele en el saco. Y así, en un ambiente de alegría, termina el asalto, tío Tulio. Quiero agradecer la oportunidad de compartir con gente tan linda. Y espero seguir haciendo muchas notas más en el programa. Y ahora me voy para allá, para que no estén tan solitos. ¡Pero qué vergüenza! Esta es la nota más ridícula que se ha hecho en este noticiero. ¡Tulio, sé profesional y continúa! Está bien. Y ya está con nosotros Policarpo Avendaño, que... Policarpo, ¿qué te pasa? Oh, es que estoy asombrado con tu sobrina. Es genial. Es lo nuevo en televisión, Tulio. Un aire fresco. ¡Qué acierto haberla traído! Top. Será mejor que nos muestres tu ranking top. Claro, lo hice especialmente para Patana. Veámoslo. Esta semana en mi ranking top, al tercer lugar llega mi amigo Lolo con su gran tema Lala. ¡Ánimo, Lolo! ¡Lo puedes lograr! Lala. 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 Mira, niño, ya me has hecho mucho daño. En el número 2, el juguetón Pepe Lota con su tema Señora, devuélvame mi balón, o si no, no sé lo que haré. El pobre Sergio ya parece un arquero. Agradezca que entretengo a su marido. Lo despierto cada vez que está dormido. ¿Qué sería de don Sergio sin balones? El pobrecito no tendría ocupaciones. Por favor,
devuélvame el balón, vecina. Solo un niño soy. ¿Por qué no vas a jugar a la plaza? No puedo ir, ¿quién me acompaña? No tengo hermanos y mi madre trabaja. Y en el número 1 esta semana, la revelación del momento, Joe Pino, con su gran éxito, Yo Opino. ¡Disfrútenlo! Inhale, exhale, inhale, eso. Ajá. Yo opino que opinar es necesario porque tengo inteligencia y por eso siempre opino. Yo opino que si opino un pensamiento que me venga a la cabeza, hago crítica social. Yo opino de lo humano y lo divino y a veces digo continuo, mi opinión es opinar. Yo opino que el gobierno está en lo cierto y también equivocado, dependiendo de qué lado. Yo opino, yo opino, yo opino, yo opino, yo opino con criterio y elocuencia y jamás pido clemencia si me acusan de demencia. Yo opino porque leo bien los diarios y los leo diario a diario para seguir opinando. Yo opino sin saber leer ni escribo, nunca sé de lo que opino, pero soy buen opinante. Yo opino con respeto a su persona y mi vida yo daría defendiendo su opinión. Yo opino, 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 eso opino. Y bien, gracias Policarpo por tu preocupación. Un momento, Tulio. Antes de irme, quiero presentarte el premio de la Cámara de Titanio a la mejor nota periodística de la historia del periodismo nacional, a la mejor nota internacional y a la más increíble nota periodística planetaria. Me refiero al Asalto en Vivo, cubierto por Patana Tufillo, tu sobrina. ¡Chachán! Gracias, muchísimas gracias. Quiero dedicar estos premios a mi tío Tulio, que me ayudó a iniciarme en esta profesión tan bonita. ¡Pero esto es un escándalo! ¡Patana ni siquiera es periodista! Desde ahora lo es, Tulio. Pero esa voz me parece conocida. ¡Pero si es Eusebio Manguera, el dueño de este canal! Sí, Tulio. Y como tal, nombro a esta prestigiosa periodista como parte del equipo del programa. ¡Ay, pero por qué! Está bien, amo. Amo y señor. Amo y señor. Bueno, eso es todo. Nos vemos la próxima semana en el show de Patana. ¡Qué buen nombre! Me gusta. Suena muy bien. ¿Y puedo cantar? Sí. ¿Y puedo bailar? Sí. ¿Y pararme de cabeza por más de 5 minutos? Sí. Vamos a mi oficina para que firmes el contrato. ¿Y puedo recitar una poesía larga? Sí. ¿Y puedo tomar el gatito? No, el gato no. ¡Pucha! Deja el gato. Oiga, pero... Suelta el gato. Ya, pero ¿qué le cuesta? No, el gato no. Pero señor... Deja el gato, niña, por favor. Ay, pero déjeme tocar... Suelta ese gato. Pero... Niña, Oiga, pero... basta ya. Te dije que el gato no. Ya, pero es un ratito nomás. Suelta ese gato. Pero señor... Ya pues, mire, si lo toco así nomás, ya.